Buenos días a cada uno, a cada una. Le vamos a pedir que antes de iniciar, todos los que estamos presentes podamos silenciar nuestros micrófonos. Bien, entonces los saludamos con mucha alegría en este lindo día de octubre que nos encuentra ya avanzando sobre el último trimestre del año, y así como fuimos avanzando durante el año con diferentes propuestas. Estamos en este momento entonces en el cierre del ciclo de conversaciones virtuales que propusimos para este segundo cuatrimestre. Creemos que ha sido... Vamos a recordar que silencien los micrófonos. Bien, entonces les decía que nos encuentra este octubre cerrando el ciclo de conversaciones virtuales que nos propusimos para abordar temáticas que son muy significativas para nuestros proyectos educativos pastorales, temáticas transversales que nos permitieron no solamente compartir buenas prácticas, sino avanzar en reflexiones teóricas que nos ayuden a seguir buscando el modo de repensar, de resignificar y de potenciar nuestras propuestas locales. En el día de hoy nos convoca la temática de la educación sexual integral, una temática que ya hace mucho tiempo venimos trabajando en cada una de nuestras casas, en cada uno de los niveles educativos de nuestro campo escolar, y que entendemos que es significativo poder reunirnos como comunidad de educadores y educadoras a poner en común, digamos, un punto de vista particular, la práctica de cada uno, las experiencias, y también a dejarnos iluminar por una reflexión teórica que hoy se nos va a compartir y que nos ayuda a crecer desde una perspectiva salesiana, para seguir pensando, como decía las preguntas que teníamos en la invitación a este conversatorio, ¿cómo acompañar la educación afectiva y sexual de nuestros chicos y chicas? ¿Y con qué criterios o desde qué criterios podemos orientar nuestras prácticas pedagógico-pastorales? Entonces son dos preguntas que las queremos traer a este espacio, que queremos dejarnos interpelar, que queremos valorar lo que venimos caminando, las propuestas, los proyectos, los itinerarios formativos que tenemos en torno a la educación sexual integral, pero también queremos seguir pensando y dejarnos entonces ayudar por quienes hoy nos van a acompañar en este hermoso espacio virtual. Gracias a cada uno, a cada una por estar presente. Gracias a quienes van a animar y nos van a compartir también sus reflexiones en este espacio. Y a todas las casas también que nos fueron compartiendo cómo vienen trabajando en este tiempo la educación sexual integral. Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas, y auguro que sea un encuentro fructífero para lo que nos interesa, que es seguir buscando lo mejor para las infancias y juventudes que acompañamos cada día. Le vamos entonces a dar también la bienvenida al equipo inspectorial de escuelas, que como siempre está presente en este espacio, a Luciana Musante, desde el equipo de comunicación que siempre nos acompaña, a Agustín Camiletti, que nos está acompañando en esta apertura, aunque está el Consejo Inspectorial sesionando en este momento. No sé si alguno quiere, levantar la mano y saludar, porque somos tantos en la pantalla. Ahí estamos, algunos vamos saludando, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Manolo, Fabián, ¿están por ahí? Ahí está Agustín, bien. Agus, Manolo, Fabián, una palabrita de bienvenida, ¿alguno? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Hola, buen día. Pablo, bien. Hola, Pablo. Bueno, buenos días, bienvenido y gracias al equipo también por la preparación de este momento de formación tan importante. Así que bueno, muchas gracias. Bien, y en la preparación de este encuentro les acercamos algunas preguntas que tenían que ver con
con que todos sabemos que venimos trabajando y venimos trabajando hace años la educación sexual integral en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, muchas casas han respondido, después vamos a ver un poco un panorama de aquello que estamos abordando y trabajando a nivel inspectorial, pero en particular, una de las casas, que es Santa Catalina, de acá de la ciudad de Buenos Aires, nos compartió junto con su proyecto la canción que se compuso para animar la reflexión de los chicos y las chicas, y por eso hoy los invitamos, para que hagamos este momento de apertura desde lo que ya estamos trabajando en cada una de las casas. Así que le vamos a dar la palabra para que nos ayuden a ir sintonizando con la reflexión que hoy nos convoca a nuestras compañeras de Santa Catalina, para que nos cuenten por qué es interesante no solamente seguir trabajando cada una de estas cosas, sino hacerlo desde otros lenguajes también. Bueno, contarles un poquito que nosotros iniciamos este proyecto y que tiene que ver, bueno, empezamos presentando una canción para los chicos que reúne un poco todo lo que después fuimos trabajando a lo largo de todo un bimestre, ¿no? Y que tiene que ver con la conformación de vínculos en lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Cómo nos vamos vinculando en nuestra afectividad, cómo vamos generando vínculos con otros a través de las redes, que es sumamente positivo, pero que, bueno, muchas veces exponemos situaciones o cuestiones que van generando conflictos entre nosotros. Entonces, bueno, esa es un poquito la idea de la canción que presentamos. Los invitamos a escucharla. Muchas gracias. Entonces, que nos sirva para entrar también en un clima de reflexión en este espacio. Desenredarse de los miedos, desenredarnos y jugar. Hay redes que atajan y cuidan, otras nos pueden atrapar. Desenredarse de los mambos, desenredarse de no hablar. No hay tabú que nos ayude cuando queremos escuchar la voz de lo que hoy sentimos, la voz de nuestra libertad. Ese deseo de encontrarnos y que me veas de verdad. Desenredarme buscando el hilo voy, desenredarme este ovillo que soy, que guarda mucho más hilo para dar y teje nuevas maneras de expresar lo que hoy siento, mi voz, mi identidad, lo que sentimos, esta comunidad. Ahora me veo y me valoro. Lo bello está en cómo miras. Y ahora escucho lo que siento. Sentí, pensar y hasta amar. Llevamos dentro el deseo de encontrarnos y de estar desactivando las violencias. Va creciendo la libertad, la voz de lo que hoy sentimos, la voz de nuestra libertad.
ese deseo de encontrarnos, que me veas de verdad, desenredate buscando tu hilo voy, desenredate este ovillo que soy, que guarda mucho más hilo para dar y teje nuevas amaneciendo mi voz, mi identidad, lo que sentimos, esta comunidad, lo que hoy siento, mi voz, mi identidad, lo que sentimos, esta comunidad. Gracias. Hacemos los aplausos para lo que nos han regalado. Mientras los ecos de esta propuesta, esta canción que nos trajeron, nos van quedando, ¿no? Que nos convoca una tarea como educadores y educadoras, en ese camino lindo, pero a veces también sufrido, que hacen nuestros chicos y chicas mientras se van construyendo a sí mismos, para sí mismos y para los demás también, mientras van buscando su hilo, en el que a veces se enriedan, en el que a veces necesitan la mano de una comunidad y de cada uno de nosotros para seguir desenredándose, mientras vamos dejando que estos ecos nos sigan hablando del lindo camino también que vamos haciendo con nuestros proyectos de educación sexual integral, con nuestras propuestas, para abordar una temática que no queremos silenciar, o temáticas que no queremos silenciar. Ahí se nos hablaba un poco, ¿no?, de la expresión, de no caer en el tabú, de seguir buscando, junto a ellos y junto a ellas, y nosotros también desde el lugar que nos toca. Mientras dejamos entonces que estos ecos que nos traía la canción nos sigan hablando de los desafíos también que supone cada vez más, tal vez, en las complejidades, tener el coraje y buscar los modos para seguir trabajando en las temáticas propias de la educación en la sexualidad, las propuestas para trabajar la afectividad. También le pedimos a nuestro buen Dios que nos acompañe en este camino, que nos acompañe en estas búsquedas, que nos haga ser cada vez más una comunidad que busca y que propone y que camina junto con ellas y con ellos en el tejido que es sus vidas, y que tal vez nosotros somos algo que va pasando, pero ellos se van haciendo nudos fuertes y van desenredándose también en el ir siendo, que nos caracteriza a todos. Entonces, que este buen Dios sea el que hoy nos acompaña en la reflexión y en cada una de las iniciativas que a nivel local y comunitario vamos haciendo día a día. Muchas gracias, Comunidad de Santa Catalina, por regalarnos la canción y que nos anima en la belleza también que tiene ser parte de la trama que van construyendo vitalmente nuestros chicos y chicas. Muchas gracias. Entonces, así como Santa Catalina trabajó, ¿no?, nos decía, digamos, el tema de la sexualidad, de la educación digital, pero poniéndola en el centro de procesos vitales, también todas nuestras casas han ido avanzando. Y muchas entonces contestaron cuando les preguntamos: ¿y ustedes cómo están trabajando la educación sexual integral? Y desde esa respuesta vamos armando un mapa de temáticas, o un mapa, digamos, de la significatividad que tiene hoy en nuestros proyectos la educación sexual integral. Lo estamos armando, vieron que es algo que está como, que le faltan partes, pero nosotros vamos a poder ver, tal vez algunos se acerca un poquito y mira que estamos armando un mapa en el que decimos que en nuestras escuelas, en nuestras casas, estamos trabajando la educación sexual integral. Y la estamos trabajando desde diferentes temáticas y en diferentes formatos. Aquí, digamos, Luciana armó algo que me parece que es muy lindo porque nos da como pistas. Fíjense que dice: a veces trabajamos talleres, la manito, o trabajamos con proyectos, el lápiz, o conformamos itinerarios que acompañan la vida a través de los años, de los grados, de las salas que
escolares de nuestros chicos. Y trabajamos por nivel o trabajamos como escuela, todos los niveles. Bueno, todas estas cositas nos aparecen señaladas en el margen derecho de este mapa. Y luego lo trabajamos asumiendo algunas temáticas. Entonces, por ejemplo, leo, digamos, así al azar, ustedes lo pueden ir siguiendo desde la pantalla, abordamos las habilidades sociales y emocionales, los consumos problemáticos, la salud integral, la convivencia pacífica y la construcción de vínculos sanos. Abordamos las enfermedades de transmisión sexual, así como la salud mental, las temáticas de género y diversidad, el rol de la mujer, las nuevas masculinidades. Y así, ¿no? Se va abriendo un mapa de temáticas que abordamos cuando trabajamos en nuestras escuelas la educación sexual integral. Entonces los invitamos con el equipo a todos los que tal vez todavía no contestaron que lo hagan, porque a veces el poder mapear estas concreciones también nos ayuda a visualizar la importancia que las temáticas van tomando en nuestros proyectos. Entonces, bueno, es un mapa, insisto, que está en construcción, pero que si seguimos sumando, lo podemos ir ampliando. Y vamos también ayudándonos a ver que no trabajamos cada uno por su lado, sino que lo hacemos como una opción inspectorial de avanzar en una temática que por otro lado, después lo vamos a conversar, también tiene, digamos, marcos prescriptivos para que lo podamos hacer. Bueno, muchas gracias entonces a quienes nos ayudaron con su respuesta a seguir construyendo entonces este mapa, se suman los que faltan y nos animamos en el camino. Miren todo lo que estamos haciendo para responder a un acompañamiento que entendemos que es central en los procesos que hacen entonces nuestros chicos y chicas en nuestras escuelas. Muy bien, muchas gracias. Para avanzar entonces en esta conversación que le hemos propuesto, le voy a dar la palabra a Manolo y pasamos a un momento muy importante de este conversatorio. Hola Gaby, gracias, bienvenida a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este espacio, en este tercer conversatorio. Y realmente este mapa que se va armando de a poquito refleja una gran riqueza que queremos seguir aprovechando, compartiendo y enriqueciéndonos mutuamente. Y este conversatorio nos acompaña alguien que en este tema de educación sexual integral ha trabajado mucho últimamente, si bien también tiene otros campos de acompañamiento más grandes, como el de la escuela, el del acompañamiento específico y el de la pastoral juvenil. Porque hoy nos acompaña el padre Miguel Ángel García Morcuende, él es el consejero general de toda la congregación de la pastoral juvenil, ha sido elegido en marzo del año 2020, ya antes colaboró específicamente acompañando las escuelas de toda la congregación en el equipo de pastoral. Él es salesiano, obviamente, cura, madrileño, así que nos va a poder transmitir con mucha plasticidad y claridad esto que queremos compartir hoy. Es licenciado en filosofía y después se ha formado mucho en acompañamiento espiritual y en acompañamiento de escuelas, ¿no? La gestión de las escuelas. Ha acompañado mucho la formación de los docentes, tiene proyectos interesantes de formación en España que han ayudado mucho a lo que muchas veces pedimos nosotros en nuestros equipos, una formación constante, actualizada y salesiana de todos los que estamos en la escuela. Trabajó mucho en España y desde hace, como les decía, 3 años, tiene esta mirada global de toda la congregación y varias indicaciones que por su puesto y sobre todo por su experiencia y su calidad pastoral puede compartirnos. Y lo invitamos a él precisamente porque hace pocos meses la congregación dio un paso muy importante. Él, junto con Antonella Sinagoga, dieron forma a un libro que es un documento de referencia para todos nosotros, elaborado a partir de un trabajo en equipo con todas las regiones. También de Argentina participaron algunos en este estudio de campo que se hizo global, para brindarnos unas pistas de partida para este tema de la educación sexual integral. El libro que han publicado se llama Una pastoral juvenil que educa para amar. Es un documento de referencia muy bueno, lo hemos podido leer en el equipo.
lamentablemente por temas aduaneros todavía no llegó a Argentina, pero ahí el hermano Agustín está viendo hacer que podamos contar pronto con una edición de este libro que, insisto, para mí, para todos nosotros es clave, porque es una mirada congregacional de este punto irrenunciable de nuestra pastoral, que es el acompañamiento de los chicos y las chicas en la construcción de sus identidades, la asunción de este proyecto que nos lleva a amar, también todo esto que tiene que ver con el cuidado, la prevención, la atención en todo momento de este campo tan bonito, tan rico de la afectividad, de los vínculos, de la sexualidad. Por eso le dejamos la palabra, aquí termino yo. No sé si lo digo yo, lo dice Fabián, durante la charla de Miguel Ángel, les pedimos que a las preguntas que vayan surgiendo, las vayan escribiendo en el chat. Después de la charla de Miguel vamos a hacer un momento de diálogo. Como ven, en este conversatorio no vamos a compartir experiencias, el mapeo va a ser un poco lo que después haremos llegar como una mirada de lo que tiene este conversatorio, esta parte de práctica. Y al final, Fabián Otero irá viendo de las preguntas que vayan llegando al chat, haciendo una sistematización, y él guiará un poquito el diálogo posterior a la charla que tendremos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, mil gracias por este tiempo que te haces. Sabemos que tenés mucho trabajo, muchos encargos, ya estás viajando para Chile mañana, pero te hiciste desde el vamos este tiempo y desde que te pedimos este espacio, enseguida nos dijiste que sí. Muchas gracias por acompañarte y acá toda la gente de Argentina te damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, muy agradecido por este momento y quiero compartir con ustedes pues algunas intuiciones, porque en este campo, como tantas cosas en la vida, lo que tenemos son intuiciones, ¿verdad? O por dónde podemos ir. Voy a presentarles en este PowerPoint un poco las líneas de este documento. Creo que lo ven, ¿verdad? Presentar brevemente un poco cómo es la estructura, que tiene su razón de ser, y sobre todo quiero centrarme pues, en el último capítulo, que son los criterios educativos. Bueno, como ven ustedes, ya la portada es un mensaje. No sé, cada uno podría decir aquí lo que ve, ¿no? Pero hemos querido escoger esta imagen hecha a propósito, porque ven ustedes que habla de delicadeza, de ternura, de cuidado. Hemos querido que las manos se vieran íntegras. Las flores, pues cada una tiene su belleza y dan un color de distinta forma, forman un todo, es agradable. Y esto es un poco lo que es el mundo afectivo y sexual de nuestras personas, ¿verdad? Una riqueza que a veces tiene tonalidades distintas porque las personas somos distintas, lógicamente. Bueno, ¿por qué hemos emprendido este trabajo que ahora diré en qué ha consistido? Primero, porque somos conscientes de que Don Bosco tocó no solo la vida mental, cognitiva o espiritual de los muchachos, sino, como sabemos, tocó también pues, muy fuertemente el vínculo afectivo, los vínculos emocionales. Recuerdan ustedes que en el sistema preventivo la así llamada amorevolezza, esta palabra que a veces cuesta tanto traducir, ¿verdad? Este amor de correspondencia, es la columna de nuestra relación educativa, el vínculo afectivo. Por tanto, para Don Bosco era un elemento absolutamente fundamental. Bien, esta dimensión afectiva, que era propio del sistema preventivo, lógicamente sabemos como educadores que condiciona dos cuestiones: el bienestar de la persona y, en segundo lugar, todo el capítulo de las relaciones. Una vida afectiva y sexual bien orientada, bien integrada, lógicamente en estos dos campos hacen a la persona feliz, madura y estable. Creo que estamos de acuerdo en esto. Bueno, este autor que tienen ustedes aquí insiste, y os lo digo con mis palabras, en una realidad que es verdad, ¿no? En el fondo, todo el mundo afectivo, sexual, es como una parte íntima, ¿verdad? Es como, podríamos decir, el lugar donde se esconden las verdades más secretas, más íntimas, donde están nuestros fantasmas. Es decir, está dentro de ese ámbito muy íntimo y personal,
a veces poco compartido, pero que ayuda a la persona a crecer como persona. Bien, digo esto porque luego diremos algunas de las cuestiones que condicionan o que de alguna manera ponen en juego esta intimidad. Estás Estás muteado, muteado, Miguel Miguel Ángel. Ángel. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Sí, bueno. Digo que al inicio de nuestro sexenio, en el año 2020, nos propusimos justamente pues, dar un paso para dar algunos criterios a los educadores en vista del acompañamiento de los jóvenes. Esto que les presento ahora es un texto orientado a los educadores, pero ya hemos acabado, estamos ahora en la fase de traducción, de unos itinerarios didácticos concretos para trabajar con adolescentes y jóvenes. A raíz de los 10 últimos criterios que aparecen al final del libro, cada uno de estos criterios lo hemos reelaborado con un material didáctico que será publicado en PDF para que ustedes también puedan incluso pues, fotocopiar o imprimir los recursos, que son temas didácticos que se puedan trabajar directamente con los jóvenes. Entonces, ahora en este momento, esta presentación va dirigida exclusivamente a los educadores. Bueno, ha sido un proceso de discernimiento, digo aquí, de 2 años. ¿Por qué? Porque en el año 2020 pedimos a todos los delegados de Pastoral Juvenil del mundo, que en este momento son 100, porque aparte de las inspectorías hay algunos delegados que acompañan países que pertenecen a inspectorías, pero que son muy distintos. Por ejemplo, Mongolia pertenece a la inspectoría de Vietnam, pero es otro ambiente distinto, o Camboya, o aquí en Europa, Bielorrusia. Es decir, hay realidades contextuales que también tiene su delegado de pastoral. Bueno, pues pedimos a todos un cuestionario y dedicamos, pues, por regiones un tiempo considerable para dialogar con los delegados de pastoral las distintas realidades, ¿verdad?, que se viven en la congregación. Lógicamente, pues salieron muchísimas cosas muy distintas. Cada región tiene cosas particulares. Piensen ustedes, por ejemplo, que en algunas partes de la congregación el hecho de que un muchacho, una persona, una mujer, un hombre, se declare homosexual o tenga una orientación diversa es motivo de delito, es un crimen. Entonces, estos salesianos, recuerdo que nos decían que ellos estos temas no pueden hablarlos con los muchachos, ¿eh? Y a veces ni siquiera en la confesión los muchachos, cuando hablan muy íntimamente, pues se atreven a hablar de esos temas porque es un tema muy tabú y muy, sobre todo a veces muy perseguido. Entonces, la manera de afrontar este tema afectivo y sexual es muy variado, pero nos ha ayudado a iluminar mucho el texto que tienen ustedes aquí. Lógicamente no se trata de un texto académico, ¿eh? Esto no es una tesis doctoral o una enciclopedia, y digo esto porque el gran esfuerzo ha sido traducir lo que hemos recibido de las inspectorías, toda la documentación que hemos leído de autores, algunos pertinentes, otros no pertinentes, que no procedía, o documentos de la Iglesia, le hemos intentado traducir a un lenguaje salesiano. Por tanto, es un punto de partida, no es un punto de llegada, sino que aquí intentamos pues, suscitar la reflexión. Bueno, sobre todo es una herramienta para sistematizar 2 cosas, ¿no? En primer lugar, para aclarar algunos conceptos, que en este mar de la afectividad y la sexualidad, pues nadamos continuamente, ¿no? Y también para organizar las actitudes, ¿eh? Por eso en el capítulo 6 en concreto, pues hemos recogido un poquito cuáles son las actitudes que tiene que tener un educador que acompañe a unos muchachos en este campo, ¿eh? Por tanto, es una formación para la vida, no es simplemente un texto académico sobre conceptos, sino de alguna manera hemos querido tocar también las actitudes del educador que acompaña. Queremos sobre todo pues, acompañar a los muchachos como nos vienen para que crezcan según su valor y su identidad y su dignidad. Por eso insistimos, como educadores, y les solicito por el trabajo que ustedes están haciendo, pues necesitamos espacios de formación, de cualificación, no solamente, como digo aquí, buenas técnicas, sino también razones, motivaciones,
actitudes, conocimientos válidos, ¿eh? Porque lo que aquí se trata es de ser educadores, ¿verdad? De engendrar sentido, de engendrar plenitud a la vida de nuestros muchachos. Bueno, entonces entramos un poco en la dinámica del texto, que de alguna manera es la dinámica que quiero compartir con ustedes. Bueno, lo primero es, en este primer capítulo, un poco la síntesis en 4 grandes bloques de qué es lo que hemos escuchado en la congregación, qué es lo que nos dijeron los delegados, cuál es la realidad que más o menos pues podemos definir que se está viviendo hoy este tema en este mar de culturas, como tienen ustedes ahí escrito. Bueno, lógicamente ya partimos de un hecho de que este tema afectivo-sexual no toca solo la dimensión biológica, ¿verdad? Hay una fuerte dimensión psicológica, que es el mundo de las emociones, de los sentimientos, pero también hay una fuerte dimensión socio-religiosa, ¿eh? Y el mecanismo de la afectividad pues nos lleva a la entrega, a la donación, a la apertura. Por tanto, la riqueza, el don que hemos recibido de Dios a través de nuestros afectos y de nuestra sexualidad es también un instrumento para abrirnos al mundo. Bueno, lógicamente, ¿cuál ha sido el criterio? Pues un criterio muy del Papa Francisco, ¿eh? Que es el camino de la escucha. Dice el Papa Francisco, tenemos que practicar el arte de la escucha, que es algo más que oír. Y escuchar nos ayuda a identificar el gesto, la palabra adecuada que nos saca de la condición tranquila de ser espectadores. Bueno, esto es muy importante porque tenemos que escuchar la realidad concreta. Y en la realidad contenta y concreta, pegados a la vida, vamos descubriendo las llamadas y las exigencias del espíritu que surgen en los acontecimientos de la historia. Y uno de ellos es la vivencia hoy de las relaciones personales y del mundo afectivo sexual. ¿Cuál es el primer gran reto que de nuestro estudio en estos años hemos intentado poner en el primer lugar? Lo primero, que todo el campo afectivo, especialmente la sexualidad, es un campo muy ambivalente. Lo que tendría que integrarnos, lo que tendría que enriquecernos, a veces mal gestionada, desintegra y destruye a la persona. Y lo sabemos, por ejemplo, de los tantísimos datos estadísticos que ustedes conocen mejor que yo, cuántos jóvenes ya inician o adolescentes inician su actividad sexual en edades tempranas. Esto sabemos que a veces es un motivo, muchas veces un motivo también de desintegración de la persona y que no ayuda a integrar este aspecto en la vida de un adolescente o de un preadolescente de 12, 13, 14 años. En segundo lugar, todo este campo de la afectividad y de la sexualidad se ha convertido, aquí lo hemos llamado objetivación asfixiante, es decir, ha salido del campo de la intimidad, lo que decía antes. O sea, incluso se ha confundido todo el aspecto antropológico de la sexualidad, se ha confundido y se ha identificado prácticamente con actividad sexual. Es decir, se ha cosificado, se hace de la afectividad, de la sexualidad, algo que podríamos decir despersonaliza al ser humano, lo cosifica. Igual que decíamos antes, que engloba un poco también la parte íntima de la persona, la parte confidencial, lo más rico que una persona puede sentir dentro de sus sentimientos, sus emociones, se convierte en algo público, incluso descontrolado. Hacemos que aquí continúa mención, pues como ustedes decían antes, al tema de las redes sociales, ¿verdad? Incluso, y en esto insistimos tanto a los muchachos, en la difusión de los propios datos personales, ¿verdad? ¿Cuántas veces insistimos a nuestros muchachos que tengan cuidado de contribuir a esta difusión que no es positiva, que no es deseable, ¿verdad? Es decir, la vida de la persona queda expuesta totalmente. Todo se debe saber, todo se debe conocer. Bueno, este es el segundo gran bloque de dificultades que hemos visto, o de retos que hemos visto en este campo.
En tercer lugar, todo este tema de la afectividad y la sexualidad se ha convertido también no solo en algo público, descontrolado, digamos así, donde las personas exponen incluso sus intimidades más personales, sino también un objeto de consumo. ¿Esto qué lleva? Pues que algunos adolescentes nos hemos dado cuenta que tienden a defenderse, incluso de las relaciones que comprometen, que pueden obstaculizar sus planes personales. Es decir, la afectividad y particularmente la sexualidad se convierte en un elemento más que tengo en el bolsillo. Igual que tengo mi celular, tengo mis relaciones personales. Y por tanto, se mueven por el modelo de la experimentación. No vamos hacia elecciones definitivas, dejamos abiertas muchas posibilidades, dejamos libertad de repensar si la relación que tengo con esta persona me conviene o no me conviene. Por tanto, es un experimento. Experimentamos. El paradigma de la experimentación. Ahora sí, mañana quizás no. Como un objeto de consumo. Y en cuarto lugar, bueno, también aquí en este tema, vuelvo a decir lo de antes, esta inmediatez, ¿verdad? Este vivir el presente, pero que lleva a su vez, pues a veces un gran sentimiento de soledad. Por una parte, seguramente la generación de jóvenes ahora es la más conectada de la historia y la que más sola se encuentra. Muchos muchachos con muchos likes, con muchos amigos, con muchos followers en sus redes sociales, pero que se sienten solos y buscan continuamente reconocimiento y afecto. Y en último lugar, a veces esta cultura de la satisfacción inmediata, de la experimentación, no tiene en cuenta los riesgos. Ese es un elemento que hemos visto también con mucha claridad, ¿verdad? Es decir, no se está atento a los riesgos. Entonces, como decíamos antes, los adolescentes que acceden, o preadolescentes, a contenidos pornográficos, ya sabemos que incluso con 10, 12 años, bueno, pues si no estamos atentos podemos considerar que esto es una cosa neutra, ¿no? Saben ustedes como yo que durante la pandemia los niveles del uso de pornografía en general, todas las estadísticas que nos dan por todos los sitios, ha aumentado exponencialmente, ¿verdad? Entre otras cosas porque estuvimos encerrados tantísimos meses, ¿no? Bueno, entonces no se ven los riesgos y a veces los riesgos o comportamientos de riesgo van ligados a otro tipo de elementos, ¿no? Que, como ustedes conocen, pues al tema del alcohol, al tema de las drogas o al tema de otras sustancias psicotrópicas. Es decir, por decirlo de otra manera, el imaginario juvenil no presta atención a las consecuencias de una vivencia de la sexualidad y de la afectividad, digamos, poco integrada. No sucede nada. Bueno, no pasa nada. Bueno, estos son como los 4 grandes elementos de la escucha que hemos querido recoger en este punto. En resumen, pues es necesario educar para la relación, hay que restituir muchos valores, el valor rico del enamoramiento, del romanticismo, si quieren ustedes, de la seducción, de los ritos de paso para pasar de una condición a otra, de la belleza de los sentimientos, es decir, el conocimiento sano y el amor, que son 2 elementos importantes en el campo sentimental. En segundo lugar, queremos recoger de manera muy sencilla pues algunas perplejidades, alguna realidad de nuestros adolescentes y jóvenes, ¿no? En primer lugar, reconocer que la adolescencia sigue siendo esta edad donde se sueña con los ojos abiertos. Lo sabemos todos, ustedes mejor que yo, es un periodo decisivo en el desarrollo humano, desarrollo armonioso, y se caracteriza sobre todo por el desarrollo. La persona crece. En esta época se van construyendo muchos aspectos de la arquitectura de la persona, ¿no? Y por tanto, no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino también desde el punto de vista relacional y afectivo. Una época delicada, la adolescencia. Y por tanto, el mundo emocional hay que manejarlo con cuidado, hay que educar al mundo emocional. Ciertamente las emociones, que no son ni buenas ni malas, nos hacen vulnerables.
Y cuánto es importante, pues a lo largo de nuestra vida, pero especialmente en la adolescencia, ayudar a nuestros jóvenes a regularlas, a expresarlas, a transformarlas, justamente para una adecuada relación con los demás. Por otra parte, esta vulnerabilidad, porque somos personas cargadas de sentimientos, de emociones, de afectos, pues está también vinculada a una cierta inclinación, ¿verdad?, a proteger físicamente a la persona más frágil. Hay personas más frágiles que necesitan más cuidado. Y también esta vulnerabilidad que nos da el mundo de las emociones, pues tiene sus implicaciones sociales, ¿verdad? Llegamos a la vida a través de alguien que nos ha engendrado y vamos adquiriendo identidad. Y por tanto vamos construyendo nuestra vida y somos inseparables de los otros. Es decir, tenemos un vínculo social, lo queramos o no. Y en este campo queremos subrayar cómo incluso somos sujetos sociales, sí, pero lingüísticos. Es decir, el modo en que denominamos las cosas, el modo como interactuamos, la forma de nuestro discurso dice mucho de nuestra persona. Y aquí hemos encontrado muchísima incidencia, muchísima literatura y muchísimos comentarios sobre el tema del insulto, ¿verdad? El catalogar, el etiquetar a las personas. Con esto se nos hiere, ¿verdad? Y como decimos aquí, puede herir con el tono en el que hablamos y puede herir sin tener en cuenta el contexto. Y en este campo afectivo sexual está al orden del día a veces pues la discriminación, la exclusión, la burla. Bueno, de esto diremos una palabra. Por tanto, sí, nuestra vulnerabilidad en el campo emocional tiene sus implicaciones. El capítulo 3, aquí digo una palabra muy sencilla, intentamos clarificar algunos conceptos, ¿no?, si se pueden clarificar. Por una parte, entender que el amor está dotado de una forma, se configura con un cuerpo, y por tanto es un lenguaje. El cuerpo, nuestra antropología actual, sabemos que es un lenguaje también, no es una carga que llevamos encima. Por otra parte, tiene una psicología, ¿verdad? Nos ayuda a comprendernos mejor, incluso a comprender al otro, a compadecernos del otro. Nos ayuda a ver mejor nuestro interior en la vida de los demás. Y por supuesto, pues también tiene una espiritualidad, ¿verdad? Decimos tantas veces que Dios es amor y es así, ¿verdad? Y cuando nos unimos más bien afectivamente a Dios nuestro Padre, a Jesucristo, que es nuestro Señor, y a los hermanos, sabemos que vivimos en una mayor armonía. Bueno, el amor es polifacético, no es simplemente romanticismo. Por otra parte, la afectividad tiene su abecedario, ¿verdad? La afectividad es esa capacidad de comunicar y recibir amor. También es un don que hay que trabajar. También es un elemento que hay que trabajar educativamente. Ayudar a los muchachos a capacitarles para dar y recibir amor. Esto es lo que decía Don Bosco, ¿verdad? Cuando decía, los muchachos no solo deben ser amados, tienen que darse cuenta de que son amados. Es decir, tienen que tener viva su afectividad igual que el educador. Esta capacidad de comunicar y recibir amor, pues tiene que ver mucho con las emociones. Ahí explicamos en el texto qué son las emociones, con sentimientos, con estados de ánimo, y sobre todo con un elemento que desde siempre en la psicología nos han iluminado, que es el tema de los vínculos de apego. Ya desde niños, con nuestros cuidadores principales, que son nuestros padres, O sea, desde el punto de vista relacional hay un vínculo ya muy fuerte, ¿verdad? Y en definitiva, ¿de qué nos habla? De que necesitamos el sentido de pertenencia. Necesitamos estar con otros, divertirnos con otros, entablar proyectos, amistades. Bueno, la afectividad ayuda a vivir con otros y justamente a crear comunidad y grupo. Lógicamente, la sexualidad es un valor, es algo que transmitimos en este texto y creo que ustedes también lo hacen en lo que han expuesto ahora, pero siempre la sexualidad tiene unas alas. Como todas las cosas importantes en la vida, tiene unas alas, que es las alas de la libertad responsable.
¿Por qué? Porque es un elemento fundamental de la personalidad. Nos muestra un modo de ser, un modo de manifestarnos, un modo de comunicarnos. Es una energía que crea complementariedad, que genera vida, que es fértil, y por tanto sí, podemos bendecir la sexualidad. Es decir, aceptar el valor positivo en el plano humano que tiene pues este equilibrio, ¿no? Entre las relaciones, la vida afectiva sexual, también entre nuestros adolescentes y jóvenes. Es un don, es un regalo. Bien, algunos conceptos, aquí solamente me voy a parar brevemente en alguna, simplemente en alguna palabra. Algunos conceptos es necesario, perdón que me he ido, eso es, bueno. Hay una cierta confusión en torno al tema género, un tema, concepto, que según el autor que uno lea, pues percibe una gran vaguedad. Incluso, como dice este autor que tienen ustedes ahí, se puede comparar con una percha en la que se van colgando distintas formas de entenderlo. ¿Qué es esto del género, del género? Bueno, por una parte, nos recuerda que el cuerpo tiene esa dimensión física que decíamos, ¿no? El sexo biológico, ¿verdad? La palabra género no se identifica con el sexo. Es un complemento, da algo más a lo que la palabra sexo significa, ¿no? Por tanto, es más allá que el sexo biológico. Lo digo porque a veces en las publicaciones se dice género igual a sexo. No es lo mismo. Sí que es verdad que tiene un componente genético, somático, cerebral, todo el ámbito sexual. Pero también nos recuerda esta palabra que hay una dimensión psíquica, hay una percepción que la persona tiene de sí mismo. Y a veces esa percepción no va de acuerdo con su sexo biológico. Y en tercer lugar, género nos habla también de una dimensión, como decíamos antes, sociocultural, ¿verdad? Va a veces condicionada de alguna manera por lo que la sociedad espera, por lo que promueve, si bien la condición sexual no es fruto exclusivamente de la cultura, como diremos más adelante. Cuando se manifiesta o se defiende que la vida sexual de una persona, nuestra identidad sexual es solo y exclusivamente fruto de la cultura, por tanto es adaptable, por tanto se puede cambiar de hoy para mañana, eso es lo que llamamos la ideología de género. Bueno, ya diremos alguna cosita. Bien, hay ciertamente una dimensión psíquica, ¿no? Es decir, hay una orientación, ¿verdad?, en la persona, que es esa dirección hacia la que tiende su sexualidad, que es ese patrón, vamos a decir, de atracción, ¿no?, hacia un determinado grupo. En este caso, cuando hablamos de orientación hacia personas del mismo sexo, es, como bien sabemos, homosexual, puede ser heterosexual o bisexual. Bueno, aquí hay una orientación, hay una dirección, hay un patrón de atracción. Esta es la dimensión psíquica, podemos decir, de la vida sexual. Hay otra dimensión sociocultural, que, como decía antes, implica esas características, esos comportamientos que la sociedad le da o le pide a un individuo. Por tanto, como decía aquí, nos introduce en la ideología de género, tan controvertido porque efectivamente es muy crítico. Repito, condice aquella teoría o aquel modo de entender que nuestra vida sexual es totalmente adaptable al momento y por tanto generaría que cada persona, igual que nos cambiamos de chaqueta, podríamos cambiarnos de sexo continuamente. Bueno. Es importante recordar que ya la ciencia, y en esto sí que la comunidad científica ha llegado a un punto, y luego pues podemos decir algo más, ha entendido que la sexualidad no es una patología.
Es decir, no es un trauma, no es un trastorno de la personalidad, sino que es una orientación. Y especialmente en las sociedades occidentales, pues sí, nos hemos dado cuenta que sin saber exactamente la causa, porque esto a la comunidad científica no ha llegado 100%, sí que hay elementos históricos, hay creencias morales, religiosas, bueno, que de alguna manera nos están intentando arrojar luz sobre este fenómeno para entenderlo mejor. Pero lo que sí sabemos es que es una variante, no es un comportamiento desviado, no es una persona incompleta, no es una persona con una enfermedad mental, es una variante de la sexualidad de un individuo. Por tanto, habría que trabajar y promover pues, una mejor salud mental en todas las personas. Y esto es uno de los retos que tenemos. Y esta salud sexual sirve para todos. Para el homosexual, para el heterosexual, para el que vive en matrimonio, para el que vive del celibato. Es decir, la salud sexual es para todos. Y no existe la homosexualidad en general, en este caso. Existe la persona homosexual. La persona que se entiende como tal, que se define como tal. Por tanto, cuando Amoris Laetitia, el documento de la exhortación del Papa, subraya la dignidad de la persona, el Papa ha insistido tanto, independientemente de su orientación sexual, no a cualquier marca de discriminación, como decíamos antes, no a cualquier forma de agresión o violencia. Y tiene que estar garantizado, dice el Papa, un acompañamiento respetuoso a las familias. Bueno, y aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros acogiendo o somos capaces de acoger en nuestra pastoral a quienes tienen una orientación sexual diversa? ¿Cuál es el espacio de fraternidad que le damos en nuestras escuelas o en nuestras parroquias? Bueno, hay que dar la pregunta. Son ciertamente nuevos terrenos de misión. La búsqueda de identidad no tiene un camino lineal. Por eso, cuando una persona, imagino que ustedes acompañarán o habrán acompañado, o en el futuro lo harán, pues acompaña a una persona, por ejemplo, que tiene una clara orientación homosexual, uno de los primeros elementos que surge en la psique de esa persona es el malestar, la incongruencia. No se siente en este cuerpo, no se siente. Es decir, ¿de dónde viene? Pues, repito, la comunidad internacional científica no tiene todos los datos. Hay muchos elementos de tipo ciertamente genético, ambiental. Bueno, en fin, aquí podríamos entrar en tantas teorías, ¿no? Pero será, uno siente cierta incoherencia, es decir, no me siento en este punto. Y por tanto necesitan también nuestros jóvenes personas que les ayuden a entender quiénes son cuando tienen dudas, no a demonizarlos. Porque se trata de acompañar, se trata de caminar junto al otro, comprender empáticamente lo que esta persona, sinceramente de corazón, no porque quiera hacer teatro, no porque quiera hacer exhibicionismo de su vida íntima, nos está diciendo, yo no me encuentro en este cuerpo, yo siento otra atracción. Bueno, el capítulo 4 recogemos un poco algunas orientaciones de la Sagrada Escritura en torno a la vida afectiva, sabiendo que la Sagrada Escritura está inspirada, no afronta todos los problemas humanos. Bueno, aquí nos ha llamado la atención que efectivamente la Biblia es un gran libro, el libro de los afectos, ¿no? Si nos fijamos en el Antiguo Testamento, se utiliza tantísimas veces la metáfora conyugal. Para hablar de la relación entre Dios y las personas, Dios y el pueblo, se utiliza mucho la expresión del amor conyugal. Bonito. Y en el Nuevo Testamento, pues basta con que veamos la biografía de Jesús, el tipo de relación amorosa que tenía con todos, su elección de celibato y cómo toda su vida, su personalidad fuerte, personalidad rica y sensible, emerge en cada encuentro y en cada relación. Bueno, supo, lógicamente, establecer relaciones afectivas maduras, liberadoras. En los encuentros personales de Jesús, claramente
se ocupa de toda la persona, del cuerpo, del alma, incluso él mismo se deja tocar, se deja besar, se deja perfumar. Es decir, estamos hablando de una profunda humanidad. ¿Y cómo concibe la relación entre los hombres y Dios? Siempre en términos familiares, ¿verdad? Sí. Somos hermanos, somos amigos, somos hijos de un mismo padre. Y por tanto, es una llamada a la ética del amor, a imitar a Dios que, que quiere a todos, porque el sol sale para todos, a buenos y a malos. Bien, y lógicamente, si recordamos todos las grandes discusiones que tenía Jesús con los fariseos, sobre todo frente a este comportamiento legalista, ¿verdad? Donde existía que la ley está al servicio del hombre, ¿no? Y que contrastaba grandemente con esta gran compasión y comprensión que tenía hacia los que sufrían. Bien, aquí recorremos, no me paro aquí, 5 grandes encuentros o sensibilidades que tenía el Señor, ¿no? Recordemos un poco esta fina sensibilidad afectiva que tenía con los pecadores, ¿verdad? La atención a las mujeres, hacia los niños, hacia los valores familiares. Y también nos hemos atrevido a pensar en la sensibilidad que tenía hacia la sexualidad significativa en algunas personas, en algunos encuentros. Bueno, ahí lo dejamos como una reflexión. El capítulo 5 hemos recogido un poco pues, algunas de las orientaciones de la Iglesia que poco a poco, a lo largo de la historia, ha ido abriendo frontera, sabiendo que en algunos temas, en concreto en este, pues todavía nos gustaría que pudiéramos escuchar una palabra más actual. Bueno, entonces, ciertamente, en este tema, pues, según las coordenadas históricas y culturales, la Iglesia ha ido haciendo un diálogo eficaz, a veces valiente, con el pueblo de Dios, y se ha ido abriendo poco a poco esta reflexión incluso de tipo moral, ¿no? Del bien de la persona, ¿no? Y ya cuando se definía el matrimonio, pues se definía ya pues, como esta comunidad de vida y de amor. Tal vez somos hijos de una tradición, pues a veces un poco ambivalente, ¿verdad? Hemos vivido de muchas tradiciones. A lo mejor hemos crecido en una sociedad más conservadoras o menos conservadoras. La Iglesia ha tenido distintas fases, en algunos momentos muy cerrada sobre sí misma, en otros momentos quizás más abierta a una comprensión de la persona. Bueno, pues somos frutos también de la cultura y de los tiempos. Ciertamente siempre ha buscado pues, argumentar para comprender mejor teológicamente y antropológicamente también la sexualidad humana. Recuerden ustedes en San Juan Pablo II que hablaba de la teología del cuerpo, ¿no? Cada vez más vamos haciendo un uso oportuno y fructífero pues, del rol de las ciencias humanas, ¿eh? Y nos invita pues, a seguir entendiendo mejor la persona, ¿no? Ese pozo inagotable que es el mundo afectivo, ¿no? Y en todo caso, esta frase de San Agustín creo que sirve también para este campo, ¿no? Debemos buscar la unidad en lo que sea necesario, la libertad en lo que es discutible y la caridad en todo. En los últimos 50 años, bueno, pues la Iglesia ha intentado leer, también releer el significado de la corporidad, el entender que somos personas integradas, que el placer también construye a la persona, que no somos piedras, no somos ángeles que vienen del cielo, que el amor es un don precioso, un don concreto que todos llevamos en el corazón y que tiene que ser siempre un amor responsable, un amor respetuoso. Y cuando el amor es así, es fecundo, ¿eh? Porque ayuda a dar vida. Y cuando decimos dar vida, lo decimos en amplio sentido. Quizás tenemos que seguir conjugando pues, la luz de la ética, la luz de la psicología, cuando tratamos de integrar la vida afectiva y sexual de las personas. Ciertamente hay dos posturas, todavía quizás persisten, y nosotros lo hemos visto cuando hemos pedido ayuda a algunas personas. Quiero recordarles que hemos implicado a 110 personas de toda la congregación, algunos del campo de la pastoral, del campo de la moral, teólogos, educadores que trabajan estos temas en las inspectorías,
Bueno, pues hemos encontrado poco, pero hemos encontrado estas dos posturas, ¿no? Aquellos que todavía piensan que hay que defenderse, un cierto rigorismo, ¿eh? Es decir, en el fondo, ¿qué hay? Pues un pesimismo hacia la persona. De esto no se habla, de esto no se debe afrontar, esto va contra natura, esto no es lo que la Biblia dice, no es lo que la Santa Sede nos ha pedido. En fin, todo ese énfasis en que tenemos que defendernos de una apertura a conocer la realidad afectiva y sexual de las personas. O bien el otro extremo, que ustedes también conocen, cuando se vive desde una total liberalismo en este campo, fruto de sociedades a veces muy erotizadas, ¿no? Donde de alguna manera se responde al rigorismo con la absoluta libertad sin ningún cuadro de referencia, ni moral, ni ético, ni personal, ni antropológico. Bueno, son dos enfoques que aquí decimos deben ser revisados. Bien, vamos a decir una palabra sobre el educador, ¿eh? En primer lugar, recordarnos que la relación educativa que Don Bosco nos enseñó siempre es bidireccional. Es decir, personaliza tanto al educador como al educado. Y recuerdan ustedes el testimonio de tantos antiguos alumnos que precisamente valoraban de esto, Don Bosco, ¿no? Era una persona paterna, era una persona con una enorme bondad, que transmitía la fe, que no solamente transmitía, sino que se sentía querido y nos hacía sentir queridos. ¿Cuántos buenos testimonios tenemos de esto, ¿verdad? Claro, porque este amor de correspondencia no es solamente un método, no es una estrategia para ganarnos a los muchachos, es una estructura, es la dimensión afectiva. Y por tanto, de esto no es una cuestión teórica, sino que realmente Don Bosco nos enseñó a cuidar la vida afectiva de nuestros muchachos y también del educador, ¿no? Por tanto, sobre todo cuando trabajamos con muchachos privados del amor, este es un elemento importante, reconstruir todo el mundo afectivo, el vínculo afectivo y tantas heridas que llevan nuestros jóvenes con los que entran en nuestras casas, con los que compartimos la vida, y cuando intentas excavar un poco, cuando entras en una mayor confianza, te das cuenta de cuántas heridas hay y cuántas carencias afectivas. Bueno, Don Bosco quiso justamente amar a los menos amados. Por tanto, no fue una afirmación teórica, era algo que Don Bosco creía que formaba parte de la estructura de un muchacho. Lógicamente, nuestro amor en el método salesiano, pues es como decíamos antes, es un amor auténtico, humano, como el que decíamos antes de Jesús, ¿no? Que genera, que crea correspondencia en las relaciones, que no es posesivo, que no genera dependencias, ¿sí? Y por tanto, este vínculo, en la mentalidad de Don Bosco, es posible por la familiaridad. Es decir, por la espontaneidad, por la cordialidad. ¿Cuántas veces nos recordaba Don Bosco? La familiaridad engendra afecto. El afecto engendra confianza. Bueno, pues ese círculo de familiaridad, confianza, afecto, forma parte de nuestras relaciones educativas. Por eso hemos titulado este punto La amorevolezza es una expresión extraordinaria, fascinante de Don Bosco. Lógicamente, es un camino que debe recorrer, en primer lugar, ¿quién? El educador. Si nosotros no hemos hecho el ejercicio de intentar entender bien nuestros vínculos, nuestros afectos, nuestros soportes emocionales, va a ser muy complicado y ustedes saben mejor que yo, a veces puede generar consecuencias muy negativas en nuestro trabajo pastoral. ¿Qué se le pide a un educador salesiano? Pues que sea un adulto de referencia. Es decir, que no sea otro adolescente y sobre todo que genere confianza. Por eso es importante en nuestras casas salesianas que haya figuras positivas de referencia. La comunidad educativo-pastorales son las personas, adultos, jóvenes, mayores, niños, familias, consagrados, laicos, figuras positivas
que enseñan a los muchachos distintos modos de ser y de quererse, pero siempre desde la relación personal y desde la cordialidad. En segundo lugar, la confianza en el joven, ¿eh? Saben ustedes mejor que yo, el encuentro personal con el joven, valorizar todas las figuras que pueden estar presentes en una comunidad educativa pastoral, ¿no? Desde los más mayores hasta los más jóvenes. Yo siempre me he negado a veces en nuestros colegios cuando en los primeros niveles de infantil, con los niños más pequeñitos, solo teníamos profesoras, ¿no? ¿Por qué? Pues un niño pequeñito también tiene que ver un varón, pues que juega con él. En fin, a veces tenemos estereotipos, ¿no? Entonces, valorar todas las figuras que están en nuestra comunidad educativa pastoral. ¿Qué es lo que se le pide a un educador? Bueno, tantas cosas, ¿no? Aquí yo pongo algunas. Lo primero, el principio con el que empezaba este encuentro, saber escuchar. Saber escuchar para poder educar. Porque si no escuchamos, si no sabemos lo que está pasando, si no nos pegamos a la realidad, podemos teorizar, podremos elaborar muchas doctrinas, grandes principios, pero para ayudar a formar una persona hay que escucharla, ¿no? Y por tanto la aceptación total de esa persona que nos viene, ¿no? El acompañamiento es un proceso de transformación, donde quien es el protagonista de la historia es el propio joven. Por tanto, nosotros somos el espejo para que ponga nombre a lo que vive y a lo que quiere ser. Un elemento importante aquí, lógicamente, es todo el campo del acompañamiento, ¿verdad? Todo aquello que podamos formarnos en este campo para saber orientar, para saber acompañar todas las dimensiones, es una riqueza enorme que vamos a llevar en nuestro acompañamiento. Importante considerar a cada persona única. Cada uno es único, con su propia trayectoria, con su propia biografía, con sus propios miedos, con su propio imaginario, con sus propios sentimientos. No olviden, y yo cuando acompaño a veces procesos, siempre suelo recordar a las personas que acompaño, nadie nos condena por lo que sentimos. Piensen ustedes en su vida cuántas veces a veces nos condenamos por lo que sentimos. Bueno, pues a veces hay muchachos que se acercan al diálogo, al acompañamiento, a una conversación cargados de miedos por lo que sienten. No, tenemos que condenar a una persona por lo que hace, por lo que deja de hacer, pero no por lo que siente. Entonces, considerar a cada uno único. Y por último, estos criterios educativos, ¿no? Quizás pues pueden servir para la práctica ordinaria, ¿no? Bueno, lo primero es ayudar al joven a construir su identidad. ¿Qué queremos decir con esto? Lo más esencial, quizás, o uno de los primeros pasos, es ayudar a que se conozca, a que se escuche, a que se comprenda, o si quieren ustedes, a que se autocomprenda afectivamente, a que se quiera. Por tanto, la cuestión primera no es qué tipo de relación tengo que tener, sino quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me hace capaz de vivir relaciones auténticas? Ayudar a la persona a entrar en su pozo, a conocerse, con sus luces y sus sombras. Este es un criterio educativo muy, muy interesante, muy importante, ¿eh? Porque a veces vivimos condicionados por lo que me dicen, por lo que quiero aparentar, por lo que toca ser ahora, y no por lo que uno realmente es, por lo que uno realmente se escucha dentro. Segundo criterio es acompañar la conciencia y las decisiones. ¿A qué nos referimos aquí? En la conciencia, o ese foro interno que todos tenemos dentro, es ese espacio donde nos encontramos solos con nosotros mismos y donde experimentamos la libertad y el riesgo, incluso la aventura de nuestras elecciones. Por tanto, orientar a la persona a conjugar la libertad y la verdad, a tomar decisiones libres, a iluminar la razón de nuestros muchachos, a ayudarles a pensar, a no poner solo corazón, sino también un poquito de cabeza en las decisiones que tengo que tomar. ¿Cuántas veces nos ha pasado de tener que hablar con un muchacho, una muchacha y decirle, mira, esta relación que tienes no te está ayudando, no te das cuenta? Vives en el autoengaño.
eres fruto de una persona posesiva. Estás generando o están generando en ti dependencias. Esta relación, esta amistad no es tal. Es decir, a veces es importante iluminar la conciencia, la razón, ayudar a entender, a dar cuerpo a los valores positivos para tomar decisiones libres, no simplemente por lo que toca o por lo que me dicen. Bueno, gran tema este de la conciencia. En tercer lugar, educar al autodominio. Bueno, aquí este es el título, pero seguramente que cuando yo a ustedes les lea esta palabra ahora, seguramente ustedes apagarán la cámara y se irán. Educar a la castidad. ¿Qué significa? Educarse al autodominio, es decir, a entender que necesitamos un equilibrio en la vida, que tenemos que armonizar pues aquellos apetitos con la profundidad de los vínculos. Esta palabra que ahora no utilizamos, la pastoral juvenil, no se identifica con la abstinencia, no se identifica con la virginidad, con el celibato, no. Se trata de un camino de verdad y de autonomía. Porque te amo, te respeto. Porque te amo, me autodomino. Porque te quiero, controlo mis deseos, mis instintos, mis apetencias. Por eso la castidad no es única y exclusivamente un voto de la vida consagrada. La castidad también es para el matrimonio. Porque te amo, por el valor que me mereces, yo te respeto. Eso es el autodominio. Pues también en el campo afectivo y sexual de nuestros muchachos, este es un campo a trabajar, ¿no? Es decir, porque te respeto, cuido mi amistad contigo, porque tengo interés en que tú seas feliz, porque no quiero aprovecharme de ti. Eso es educar al autodominio. Otro elemento importante es educar el mundo de los afectos. Igual que educamos la mente, igual que educamos la voluntad, también los sentimientos tienen que ser educados. A veces vivimos en un cierto analfabetismo, o bien aquellos para los que el sentimiento es todo y se razona solo con el sentimiento, me siento o no me siento, esto me gusta o no me gusta, o bien aquellos que también es verdad, tienen miedo a sentir, tienen miedo al amor, no han desarrollado sus afectos de manera sana. Claro, no todos los deseos son iguales. Hay algunos que son, como digo aquí, transitorios, otros permanentes, otros profundos, algunos superficiales. Claro, el mundo de los sentimientos es muy amplio, ¿verdad? Pero por eso hay que educarlos, hay que ayudar a entender cómo conjugar todo el mundo de los deseos en mi vida interior. Y para armonizar los deseos hay una palabra que es la moderación, la templanza. Templar es regular la altura de una nota, de un acorde, de un instrumento. Si una guitarra no suena bien, menos los que somos músicos nos damos cuenta, sentimos un dolor en el oído. Basta que una cuerda esté desafinada, en cuanto das un acorde y desafina, el músico siente en el oído algo que le distorsiona. Bueno, pues moderar, templar, dar armonía, que la vida afectiva te ayuda a ser feliz, a crear buenos amigos, a vivir con serenidad. Hay deseos que a veces no nos ayudan a crecer, hay algunos que son positivos, que son profundos, otros son superficiales, otros sabemos que nos arrastran. Eso, las virtudes del corazón, educar los afectos. En este sentido, claro, la templanza es la moderación. Significa ayudar a equilibrar, a ordenar, a regular la persona, con prudencia y con realismo. ¿La prudencia qué es? Pues adaptarse a la realidad. Y esto no significa sacralizar la sexualidad ni liquidarla como algo significante, significa ubicar adecuadamente la vida interior en el vínculo, en las relaciones. Por tanto, también ayudar a los muchachos, como digo aquí, pues a introducir el significado rico de la corporeidad, del vínculo, lo que significa que con mi cuerpo me relaciono con otros, salgo de mí mismo, pero no para
para tener relaciones exclusivas, posesivas, para dominar, para dejarme dominar, para ser sumiso. No, no. Quinto criterio, educar a la vida comunitaria. Sabemos que nuestras casas salesianas queremos que sean una familia, queremos que sean un hogar, ¿no? Donde hay vínculos con gestos sencillos, ¿verdad? Donde todos colaboramos, donde nadie debería sentirse indiferente, nadie debería sentirse ajeno. Por eso, ya desde los años 70 se hablaba que nuestras casas tienen que ser una comunidad educativo-pastoral, que nuestros oratorios, centros juveniles, nuestras asociaciones sean un lugar donde se educan a los muchachos a la relación con los demás. Que en nuestras escuelas hay que educar también la competencia relacional, esa dimensión del proyecto educativo pastoral que llamamos la dimensión de convivencia, de relación, de grupo, de estar con otros, de ciudadanía, si queremos. En sexto lugar, reconocer el límite. Cualquier vocación en la vida, como cualquier elemento importante en la vida de una persona, tiene que pasar por saber decir no. Es decir, el límite no es simplemente un tabú. La maduración implica también entender que no podemos decir sí a cualquier propuesta. Y por tanto, cuánto es importante fortalecer a veces las frustraciones de la existencia. Yo estoy acompañando ahora a un muchacho de 18 años, y el pobrecito lleva un año sufriendo porque se ha enamorado de una muchacha, una animadora del oratorio como él, y no la saca de la cabeza. ¿No? Y vive frustrado y piensa que va a ser el fin de su vida. Y yo le intento acompañar, para decir, pero no, hijo, no, con 18 años este no es el fin de tu vida. O sea, el umbral de frustración en este muchacho es bajísimo, ¿no? No entiende que hay otras personas, no entiende que la relación con una muchacha pues cambiará, que es muy joven, que encontrará otra persona, ¿no? Bueno, fortalecer la personalidad. Y por tanto, ¿por qué no? Ayudarles a fortalecer el carácter, el valor de la superación. Sabemos desde el punto de vista psicológico las graves consecuencias negativas que tiene la gratificación instintiva de los deseos de forma inmadura. A veces, cuando tenemos reacciones de todo tipo, compulsivas, sin regulación, como todas las cosas en la vida, es un desfase. Y luego está el campo del poder del continente digital. Ustedes ya lo han dicho antes también, que en alguna forma puede minar, puede dañar algunos pilares de nuestra pedagogía, que se basan mucho en el encuentro personal. Bueno, como decían ustedes antes, hoy más que nunca supone también cuidar este aspecto afectivo en el continente digital, el tipo de relaciones que hay, etc. No me paro más aquí. Bueno, un criterio importante es acompañar la singularidad y no ver a esta persona como una persona excluida porque no es como nosotros. Y esto quiere decir que la primera dificultad que tenemos que superar somos en nosotros mismos. De educarnos en la aceptación, en el acompañamiento a veces de personas que son singulares. De un muchacho o una muchacha que te dice, por ejemplo, en el campo de la orientación sexual, yo no me encuentro, estoy intentando ubicarme, no siento atracción por chicos, siento atracción por mí misma y por mis amigas, y en fin, aceptar también la singularidad. Y digo aquí, permitir este encuentro con la misericordia de Dios es a que todos realmente podamos entrar en este diálogo amoroso, ¿no? Una persona que te abre el corazón, bueno, pues hay que quererla como hacía Jesús, ¿no? Y por tanto, intentar que viva desde el bienestar, no desde el miedo. Y por tanto, evitar esta consideración a veces patológica, enfermiza, de que esta persona tiene otra orientación y bueno, pues tenemos que esconderla. O la hacemos sufrir, o no puede expresar lo que vive. Bien, el punto nuevo, el criterio es, en este tema también de las relaciones se requiere una ética. ¿A qué me refiero aquí? Pues que cada persona tenemos la responsabilidad del bienestar de la otra.
Y por tanto, cualquier tipo de relación afectiva siempre implica escuchar, experimentar la otra persona y no convertirla en un puro objeto. Y aquí hay una serie de palabras que tienen que ver con la ética, porque tienen que ver con las relaciones humanas. El consentimiento en las relaciones, el placer y el bienestar compartido, la honestidad, la cuestión sanitaria, el tema del vínculo, que sea un vínculo de no interés, el tema del cuidado a la persona, la ética de la diversidad y la ética de la igualdad. Bien, y por último, ya voy acabando, hay dos áreas importantes en nuestra pedagogía salesiana, importantes que tienen mucho impacto en las relaciones afectivas de los muchachos. En primer lugar, la familia, sabemos cuánto es importante cuidar este ecosistema, porque es donde también crecen y se forman los muchachos, y todo el tema de la amistad, de los amigos, bueno, de los pares. Bueno, por tanto, acabo. Si tuviera que resumir en dos actitudes, para nosotros educadores, la primera sería ser testigos significativos de la experiencia del amor. Y manifestar con nuestras palabras y obras que nosotros sí hemos experimentado un amor auténtico. Que somos significativos porque sabemos o intentamos amar bien. Y la segunda, retomar la presencia en medio de los muchachos con el corazón. La amorevolezza salesiana. El vínculo afectivo, el que los muchachos se sientan queridos, el que estemos con ellos, que se sientan escuchados. Bueno, si tuviéramos que resumir todo esto en estas dos ideas, serían esto. Repito, por una parte, ser nosotros mismos, haber hecho el camino de experimentar lo que significa un amor, el amor de autenticidad, de felicidad y el estar en medio de los muchachos. Muy bien, pues esta es mi presentación y con esta imagen con la que empezábamos, acabo. Muchas gracias. Bueno, gracias Miguel por esta mediación que hiciste del documento, que seguramente cuando lo tengamos en nuestras comunidades educativo-pastorales vamos a trabajar con él y vamos también a realizar acciones inspectoriales con esta línea del mapeo que se presentó al principio. Bueno, tenemos un tiempo y hay ahí 3 preguntas plasmadas en el chat. Mientras le damos un momento a Miguel para que tome algo. Y hay 3 cuestiones, Miguel, que realizan en el chat. 2 cuestiones tienen que ver con lo que vos definiste como nuevos terrenos de misión y había una pregunta ahí resaltada que disparó quizás, o podemos ubicar 2 planteos. El primer planteo es... la pregunta es cómo se abordan las disidencias sexuales en la escuela. Ese es un primer planteo. Y un segundo planteo es la trama entre los proyectos de educación sexual integral y las horas de educación religiosa que tenemos en la currícula, cómo presentamos o proponemos o somos propositivos a partir de la presentación de una fe o una experiencia de fe liberadora que acompañe esos procesos. Bueno, esos serían los 2 primeros planteos. Bueno, sobre el tema de cómo se trata este tema en la escuela. Yo mismo lo he tenido que vivir siendo director de una escuela y todavía no tengo todas las cosas claras, pero al menos intento compartir algunas ideas. Bueno, parto de esta premisa. Las grandes cuestiones se tienen que tratar en su tiempo y con la debida perspectiva. Y por tanto, hoy este tema, a veces de muchachos, muchachas que nos encontramos en las escuelas, que tiene otra clara orientación sexual, nos hace tocar el ritmo de la vida real y del sentido de la historia. Es una realidad que tenemos y por tanto no podemos taparlo, no podemos decir, no, pues aquí no pasa nada, qué mal, qué suerte, qué mala suerte hemos tenido. No. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que tenemos que estar muy pegados a la vida e intentar responder desde la comunidad educativa, empezando por los profesores,
cómo afrontar este tema. No es solamente una cuestión de la dirección, no es una cuestión solamente del orientador o del tutor de turno, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la primera premisa. Por tanto, las grandes cuestiones no se pueden rehuir y hay que tratarlos con la debida perspectiva. La segunda cuestión, ayudar a un muchacho a crecer integralmente, lo sabemos por nuestra pedagogía, sirve tanto para el homosexual como para el heterosexual, como para cualquier persona que forma parte de nuestra comunidad educativa pastoral. Entonces, la dignidad en el trato, en las formas, en las manifestaciones, tiene que ser igual para todos, también en la escuela. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que si un muchacho o una muchacha expresa esta diversidad sexual, llamémoslo así, bueno, lo conocemos, lo acompañamos, pero igual que otro tipo de manifestaciones afectivas no están permitidas, en la escuela tampoco deben ser permitidas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era director, había un muchacho que se sentía muchacha, respetado, acompañado, pero quería cambiarse cuando hacíamos educación física, quería desnudarse no sé cómo se llama en español ahora, en el vestuario, se dice así, ¿no? En el vestuario de las muchachas. Claro, yo intenté hablar con él, bueno, tú no te das cuenta, no es tanto el hecho de que tú te desnudes o no te desnudes, el tema es que tú no sabes las consecuencias que puede tener que tú te muestres delante de tus compañeras. Te pueden hacer una broma, te pueden hacer un comentario, quizás no es el lugar para que te desnudes, aunque tú te sientas interiormente una persona femenina, que respeto y te acompañamos, no es el lugar, al final lo entendí. Hay ciertas manifestaciones que sabemos que en el ámbito formativo de la escuela, igual que un heterosexual, debemos canalizar. Es decir, todo tipo de manifestaciones afectivas, pues igual que a los muchachos le decimos, mire, no se abracen, no se estén besando, ¿no? Exactamente igual hay que hacerlo también con las personas que tienen una orientación sexual diversa. Porque a veces nos encontramos que algunos de estos muchachos, cuando son bien acompañados, cuando sienten que son comprendidos, a veces, me van a permitir la palabra, a veces abusan de la confianza. Y creen que tienen el campo abierto para hacer lo que quieran. No, igual que un chico que se siente chico o una chica que se siente chica, usted está en un ambiente formativo en el que las manifestaciones externas deben ser formativas. Recuerdo otro caso de un muchacho que continuamente en la clase, cada vez que había un diálogo, pues él sacaba el tema de su homosexualidad. Pero así todo el año. Clase de religión, tema para discutir, la homosexualidad. En clase de geografía, a un cierto punto se le dijo, mira, claro, es tu condición, pero no se reduce toda la escuela a tu condición. Entonces, con esto no estoy haciendo una crítica a nuestros muchachos que sienten esto, sino que saber ubicar a todas las personas en un ambiente formal. Entonces, ustedes ahí pues tienen sus criterios seguramente para ubicar adecuadamente esto. Repito la premisa que he dicho antes, hay que acompañar, lógicamente, hay que respetar y hay que darnos también un tiempo para saber cuál es la adecuada perspectiva, cómo orientar a estos muchachos en un lugar educativo. Igual que a veces hemos tenido casos de docentes que se enamoran y que tienes que decirles, mire, el colegio no es un lugar para expresarse ustedes emocionalmente. Está muy bien que ustedes se hayan enamorado, esa es su vida personal, pero el colegio no es para que ustedes estén besando a la puerta del colegio. A mí me pasaba una vez eso, ¿no? Bueno, pues igualmente este tema, pues con toda naturalidad, se vive dentro del marco de una escuela que es un espacio formativo. Entonces, con el respeto de la persona, pero bajo ningún concepto creer que ahora esto tenemos que cambiar la estructura de la escuela, ¿no? O que tenemos que dejar de ser un espacio formativo porque una persona quiera expresarse de una determinada manera. Bueno, yo lo digo así, es mi opinión y por tanto son mis intuiciones. Respeto, acompañamiento, pero nunca se debe tampoco sacar del contexto de que es un espacio formativo, ¿no? Porque si no puede generar a veces mucha confusión. Sobre cómo afrontar, lógicamente, la religión y este tema, ciertamente, la fe es liberadora. En el fondo, ¿qué hay aquí? Pues aquí el criterio definitivo
que se quiere salvar es el amor. Entonces, en la religión o en la misma acción educativo-pastoral tiene que orientar siempre a liberar a la persona y a que sea feliz y a que, como decíamos antes, aprenda a amar y sentirse amado. ¿No? Bueno, y en eso estamos. Es decir, la acción educativo-pastoral también tiene que considerar pues, que la vida afectiva, se viva como se viva, forma parte de la personalidad del muchacho y hay que orientarla, hay que acompañarla y, lógicamente, todos los dones que hemos recibido del Señor siguen siendo un don. Y también nuestro ser corporal y nuestro ser sexual y nuestro ser afectivo, todo ayuda a integrar a la persona. Por tanto, cuando se hace un planteamiento de fe o de antropología cristiana, va metida también en este planteamiento, pues, qué tipo de personas somos. Somos personas sexuadas, somos personas con una fuerte carga emotiva, afectiva, que, como decíamos antes, también hay que educar. A veces se piensa que la afectividad no se educa. Pues mire, cuando la afectividad no se educa, pasa como los músculos. Cuando dejas de mover un músculo durante 1 o 2 meses, tienes que hacer rehabilitación, ¿verdad? Porque si no se te atrofia. Pues a veces los sentimientos, si no vienen rehabilitados, también se atrofian. Y personas que no están habituadas a sentirse amadas, a sentirse queridas, a expresar sentimientos, a expresar amor. Qué difícil es acompañar a estas personas, pero hay que ayudarles. Bueno, esto es así rápidamente lo que me ha venido en mente. Gracias. Gracias, Miguel. Y hay un tercer planteo que aparece donde se describe la adolescencia como etapa de ensayo, ¿no? De provisoriedad. Y la pregunta es cómo integrar esto con lo planteado y con la experimentación sin consecuencias del ensayo, ¿no? Un poco ese eje. Te piden alguna reflexión, resonancia. Estás muteado, Miguel. No te estamos escuchando. Bueno, todas las aproximaciones que hagamos para el pleno desarrollo de un adolescente, que es persona, tienen que ser aproximaciones integradas. ¿Qué quiere decir? El primer paso que tenemos entre manos, a mi modo de ver, es humanizar la persona. Y humanizar la persona quiere decir humanizar las dimensiones personales, relacionales, y entre ellas está la sexualidad. ¿Cuál es el instrumento que nosotros tenemos ordinariamente para humanizar a un adolescente? Es el diálogo, es el acompañamiento. Esto nos ha enseñado la tradición salesiana. Es decir, el estar con ellos, el patio salesiano para nosotros es la segunda capilla, es decir, es donde escuchamos al Señor, pero escuchamos también lo que realmente están viviendo nuestros muchachos. Entonces, yo creo que una herramienta importantísima es el acompañamiento. Otra herramienta importantísima, que sabemos por la tradición salesiana, es el cuidado del ambiente. El ambiente no solamente es la estética de la casa salesiana, tan importante, ¿verdad? La simbología tan importante. El ambiente también es el tipo de relaciones con las que respiramos en una casa salesiana. O sea, cuando tú entras en un lugar y ves que la gente está alegre, que hay gente, que hay los educadores están con los muchachos, que hay un buen ambiente, que se respira alegría, que hay espontaneidad en las relaciones. Bueno, el ambiente es otra herramienta fundamental para el acompañamiento de los adolescentes. Yo creo que estas son las 2 herramientas. Y luego está la tercera, que bien conocemos, que es todo el grupo de iguales, el grupo de pares, ¿no? Desde el grupo se ganan a veces muchas conquistas. Un grupo bien acompañado, llámese un grupo de fe, llámese un aula, llámese un grupo de interés, un grupo cultural, bien acompañado en el adolescente le da muchos mecanismos también para ir fortaleciendo ciertas actitudes, ciertas competencias. El grupo es un espacio también para contrastar, para confirmarse, incluso para que el educador tenga una palabra que decir en el momento oportuno, ¿no? Bueno, yo creo que esos 3 ámbitos, que son muy salesianos, nos ayudan mucho a acompañar a los adolescentes en este campo. El personal, que es fundamental, el ambiental y el grupal. Gracias. El último planteo, Miguel, es lamentablemente en sectores de la Iglesia argentina, todavía por decir que la homosexualidad no es una enfermedad, podría ser acusado de suscribir a la ideología de género.
¿Podrías ampliar más por qué no corresponde aplicar la expresión contra natura y orden natural que usan tanto los que llamaste como el grupo rigorista? Bueno, sí, gracias. Vamos a ver, hemos llegado, yo creo, y esto es un poco la aventura en la que nos hemos metido en esta publicación, que debo decirles que ha sido muy valorada, ¿eh? Yo no esperaba por muchos ámbitos de iglesia, muchos obispos, los mismos jesuitas aquí en Italia lo están utilizando en su formación. Bueno, ¿cuál es la bondad de este documento? Bueno, hemos intentado clarificar algunas cuestiones, no por ser más aperturistas o menos, sino porque bueno, hay cuestiones que la realidad se está haciendo más clara. Entonces, lo que no es la homosexualidad. Vamos a empezar por lo que no es. La homosexualidad no es, como he dicho antes, una enfermedad mental. Y no es un trastorno psicopatológico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que es donde se apoyan algunos, tampoco es una desviación en el proceso normal de desarrollo sexual. En otras palabras, no es un signo de inmadurez. Es decir, no es una persona que está incompleta. Pobrecita, pues mira, a uno le falta el oído, a uno le falta un dedo en la mano, mira, a este le falta un desarrollo adecuado de su desarrollo sexual adecuado. No es una desviación. Y tampoco es, la homosexualidad es un factor de riesgo, porque a veces se presenta así, para la salud mental. Porque a veces se dice, no, pero es que las personas que viven, que tienen esta orientación, bueno, pues seguramente pues, vivirán con una tremenda angustia, pero ¿cómo se van a ubicar? En fin, bueno, toda esa política a veces que oímos no corresponde hoy día a la homosexualidad. Bueno, la ideología de género, como decía antes, responde principalmente a lo que comentaba, a ese deseo, pues, esa idea que tienen algunos, que las personas estamos condicionados únicamente por nuestra cultura. Y por tanto, estamos continuamente adaptando nuestra vida sexual. Esto sí es ideología de género. Pero que una persona tenga una orientación sexual diversa no es una ideología. Porque igual que existe la ideología de género, existe, es menos conocido, lo que se llama la ideología sex. Es decir, aquellos que dicen que únicamente estamos condicionados por la parte biológica. Pero eso ya sabemos que no es así. Tan ideológica es un planteamiento como otro. O sea, hoy sabemos, hasta el Papa lo decía en Amores Leticia, ¿eh? Si ustedes van al número 286, si ustedes curiosean un poquito del Papa Francisco, cuando habla de este tema de la orientación sexual, dicen, miren que no solo son factores biológicos y genéticos, ¿eh? Y dice el Papa, mira, hay cuestiones temperamentales, hay historias familiares, hay experiencias culturales, hay personas que tienen una formación que les ha provocado vivir de un cierto modo su vida afectiva. Dice el Papa, hay influencias, ciertamente, de amigos, de familiares, de personas admiradas. Hay otras circunstancias concretas y por tanto dice el Papa, tenemos que hacer un continuo esfuerzo de adaptación. Por tanto, la ideología del género se basa en esta teoría, digamos, de construccionismo cultural, vamos a decir así, ¿no? Donde la persona sexual es fruto de la cultura social. Bueno, eso efectivamente no es admitido. Los grandes estudiadores y los que están en este campo no lo admiten como tal. Pero eso no quiere decir que una persona que tenga una orientación sexual diversa vive en el campo ideológico. O sea, es un desafío antropológico, sí. A veces es un problema para la persona cómo relacionar su espíritu y su cuerpo, cómo relacionar pues, su vida física, biológica, con la vida psicológica. Pero esto no quiere decir que sea una desviación. Bueno, esto es lo que yo intento transmitir. Repito, la homosexualidad no es una enfermedad mental, no es una desviación, por tanto no es un signo de inmadurez.
Y tampoco es un factor de riesgo para la salud mental de una persona. Entonces, una persona puede vivir en esta condición y ser un buen cristiano, puede orientar su vida, puede ser una persona feliz. Sí, hay que acompañarla como cualquier persona, intentar ayudar e integrar auténticamente su dignidad como persona. Pero que una persona sienta esto no quiere decir que sea ideología, ¿eh? Otra cosa es cuando este tipo de manifestaciones se convierte en algo exhibicionismo, ¿verdad? Sabemos que hay movimientos, hay grupos que presentan pues todo el desarrollo afectivo sexual y la homosexualidad como si fuera algo, un espectáculo a mostrar a veces en un contexto a veces muy erótico, muy pornográfico, muy espectacular, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero las personas que nosotros acompañamos, que realmente tienen este desafío antropológico, ¿no? De sentirse diversamente, biológicamente en su cuerpo, no es una ideología. Bueno, esto es lo que yo puedo decirles. Bien, vamos cerrando y quizás recuperar hacia el final. Miguel retomó esta idea del no. Recordemos que en el contexto nuestro ha habido una campaña muy fuerte del no es no, en las tramas vinculares de los y las jóvenes. Cuando nosotros estamos asistiendo a procesos de subjetivación donde todo es sí, y esto enfrentamos en las comunidades educativas pastorales de las escuelas, esto, no todo es sí, y el no es estructurante de la subjetivación. Recuerden esto de la generación de cristal que está dando vueltas por ahí, donde destruimos si aparece el no en algún momento. Bueno, ahí hay una línea interesante como para trabajar en nuestras comunidades educativo-pastorales, ¿no? Y quizás me resultó muy interesante el tema de la reposición de la castidad, ¿no? No como virginidad ni abstinencia. Y es interesante meterla en un contexto esto de usar a los sujetos como objetos de consumo, ¿no? En este devenir en una sociedad neoliberal donde en vez de sujetos de derecho nos transmutamos en sujetos de consumo, consumidores, y consumidores también de los otros y las otras, ¿no? Y me parece que esto tiene una fuerza hoy que es muy interesante. Recordemos que nosotros como congregación desde la década de los 90 empezamos a trabajar el tema de educación en el amor. Hemos sido pioneros, pioneras en la Argentina trabajando esto. Recuerden que hay un material, allá lejos de hace tiempo, del CEPSUR sobre esto. Después hemos hecho una reflexión, entrado siglo XXI, en el SAS, con un material. Era Ángel en ese momento el inspector en nuestra recién creada ARS. Hemos elaborado un material que debe estar en las instituciones, ¿no? Y bueno, me parece que ahí hay un arsenal y con este material vamos a coronar un trabajo que venimos haciendo caminos itinerarios. Gracias, Fabián, bueno, por animarnos en este ratito, y gracias a Miguel Ángel y a todos los que han estado presentes también en esta reflexión. Creo que el material, estaban preguntando en el chat, ¿cuándo va a estar el material? Es decir, lo interesante de este espacio es que nos estamos abriendo una puerta para un material que nos va a iluminar, que nos va a dar también un encuadre, para que localmente en nuestros equipos sigamos reflexionando esta temática y tal vez, digamos, repensando, resignificando las propuestas y los proyectos que ya tenemos en marcha. Particularmente, digamos, me parece significativo esto que podamos retomar cuál es la mirada. Es decir, creo, y te agradezco, Miguel Ángel, que nos has ayudado digamos, a asumir o que vayamos alimentando una mirada que es una mirada pastoral sobre la persona, cada persona, los procesos vitales, y que cuando nosotros acompañamos, aquí decimos, bueno, los pibes y pibas, los chicos y las chicas, acompañamos toda la persona. Entonces eso me parece que como mirada pastoral de cada uno de nosotros educadores y educadoras es central. Y también hacerlo desde un lugar. Nos propusiste un lugar desde el cual hacer esta tarea. A tampoco nosotros tener miedo. Acá Fabián retomaba una de las terminologías, bueno, que vos nos introducías, lo de la castidad, el tema de la relación entre la libertad y la verdad.
la moderación, el autocontrol, es decir, cosas que nosotros las podemos tener y que nos tienen que ayudar en los acompañamientos que hacemos. Y también desde un lugar que es una posición ética. Nosotros hemos asumido también como comunidad inspectorial la ética del otro en los procesos que venimos llevando adelante. Creo que aquí también aparece y nos sigue ayudando. Así que bueno, muchas gracias por brindarnos este tiempo, este espacio de reflexión, y porque seguimos abriendo puertas o ventanas, pero bueno, estamos ahí como buscando y queriendo abordar seriamente, digamos, esta temática en nuestras comunidades de educadores y educadoras. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Espero no haber confundido más las cosas, pero ciertamente teníamos que dar como salesianos un paso a nivel congregacional, porque es un tema que nos está llegando diariamente a nuestras casas. Tenemos que aceptar la realidad de los muchachos que tenemos ahora, la generación que tenemos ahora, que son un regalo de Dios. No solamente los de hace 30 años, los de ahora es un regalo de Dios, son los mejores que tenemos, porque son los que el Señor nos ha dado. Y por tanto asumirlo, ¿no? Y como congregación, yo creo que es la única congregación que, bueno, nos hemos atrevido a decir una palabrita, sobre todo de tipo educativo, ¿no? Y con la riqueza que ustedes están haciendo también en la inspectoría, pues todos aprenderemos, porque esto es, aquí hay que compartir conocimientos y saberes. Ustedes también tienen un gran recorrido y seguramente que nos iluminarán a todos. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Bueno, muchas gracias al equipo de Inspectoral de Escuelas, a cada comunidad que ha colaborado en la construcción del mapa, a los que ahora están preguntando para sumarse, y bueno, y a todos los que hoy hemos estado acá ayudándonos y animándonos a seguir en estos caminos, no por desafiantes, digamos, menos motivadores. Entonces, qué lindo que estemos en este servicio. Gracias, y hasta la próxima.